De mendigo a millonario, la historia del hombre negro que cambió su destino. Nadie imaginaba que aquel hombre de ropa sucia y manos curtidas, que dormitaba entre cartones en la esquina más fría de la ciudad, guardaba un secreto capaz de derribar imperios. Desde los ojos cansados y hundidos hasta ese silencio profundo que parecía absorber el ruido de los autos y las voces a su alrededor. Todo en él revelado un misterio imposible de ignorar. Se llamaba Mateo, y aunque ahora su figura se mezclaba con la basura y el bullicio desigual de las calles, hubo un día en que el mundo entero cambiaría cuando su nombre apareció en titulares inmensos. De mendigo a millonario, la historia del hombre negro que cambió su destino, pero cómo un hombre quebrado por la vida y víctima del abandono social pudo llegar a los cimientos del poder. ¿Qué fue lo que nadie vio venir? Era una mañana gris, de esas que te congelan el alma. Mateo, con sus manos temblorosas, compraba un simple sándwich en un puesto callejero. La multitud pasaba indiferente, pero sus ojos brillaban con una calma inusual, oculta bajo la capa de polvo y desgracia. Nadie sabía que detrás de ese gesto normal se escondía una mente que había trazado planes complejos, que cocinaba estrategias tan elaboradas como cualquier receta de lujo. A pocos metros, en la imponente torre de vidrio donde su imperio crecía, el millonario. Álvaro Serrano, un hombre que vivía para la arrogancia y el control absoluto, escuchaba una voz inesperada en su despacho. Era su abogado, un tipo rígido y sin emoción, pero esa vez había algo en sus palabras que paralizaba a Álvaro. Rumores de una crisis, una cadena de traiciones internas que podrían derrumbarlo todo en horas. El aire parecía más denso dentro de esa oficina. Su mandíbula, apretada como si fuera a partirse, temblaba. Sentía el peso doloroso de la posibilidad. Podría perderlo todo. El orgullo que le sirvió de blindaje empezó a agrietarse como cristal roto. Y allí, en ese instante frágil, la calle afuera mostraba su otro rostro. Mateo, con su pasado oculto, era mucho más que un indigente. Había sido chef en las cocinas más exclusivas, hombre de familia roto y sobreviviente de un golpe despiadado del destino, que le enseñó a leer a la gente como un libro abierto. Y ahora, con ese sándwich en la mano y una mirada cargada de secretos, parecía que su verdadero juego apenas comenzaba. Los caminos de Álvaro y Mateo cruzaron de manera silenciosa, casi por casualidad, pero cada uno llevaba en su cuerpo las marcas de una batalla distinta. Mientras la ciudad seguía mostrando su cruel contraste, lujos brillantes y sombras profundas, la tensión crecía. ¿Podría el arrogante millonario dejar de lado su ego para entender que la salvación venía del último lugar que habría imaginado? ¿O permitiría que todo a su alrededor se desplomara, incapaz de ver más allá de su orgullo? En la mirada calma de Mateo, sudor y cenizas mezcladas, se dibujaba una esperanza que nadie quería admitir. Un secreto que, si salía a la luz, haría temblar cada estructura de poder que pensaban intocable. La pregunta que queda retumbando entre esas calles y oficinas sin ventanas es clara. En un mundo donde todo parece estar perdido, donde las apariencias engañan y el poder es un juego cruel, ¿realmente hay una oportunidad para cambiar el destino? ¿Podrá Álvaro superar su arrogancia antes de que sea demasiado tarde? El silencio de la ciudad parece contener la respuesta, esperando, solo esperando. ¡Ey!
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mateo permanecía allí, en la esquina fría, mientras la ciudad bullía a su alrededor. Un leve temblor recorrió su cuerpo al recordar su pasado, ese que había enterrado tan profundamente que apenas podía entrever sus sombras. Pero el sándwich en su mano era solo una pieza del rompecabezas que había estado armando, un esbozo de un plan. De repente un grito desgarrador resonó en la calle. La multitud se detuvo. Un par de ojos curiosos dirigidos hacia el centro de la confusión. Un hombre, vestido con un traje impecable, yacía en el suelo, un charco de sangre extendiéndose bajo su cuerpo. A medida que la gente comenzaba a murmurar, Mateo sintió que su corazón se había detenido. Reconocía esa figura. «Álvaro, llama a una ambulancia, rápido», gritó alguien. La euforia del instante se desvaneció, transformándose en un frío temor. Mateo nunca había estado tan cerca de un conflicto de poder como este, pero sabía que su destino estaba a punto de entrelazarse con el del millonario. Mientras esperaban ayuda, Mateo luchó contra su instinto de quedarse ahí, congelado. En su mente, una imagen de los lujos de Álvaro se mezclaba con el recuerdo de sus propias pérdidas. Pero había algo más. Un oscuro secreto vibraba en el aire, y los ecos de su propia historia parecían resonar. Los murmullos del público se intensificaron. Su corazón no late. Algunas voces decían. La presión se acumulaba en el pecho de Mateo. El momento crítico. ¿Sería este el instante de su resurgimiento o simplemente sería testigo de otra tragedia en él? Ciclo sin fin de poder y sangre. Cuando Álvaro fue llevado en la ambulancia, los ojos del millonario, aunque apagados, se encontraron brevemente con los de Mateo. Una chispa de reconocimiento pasó entre ellos, como si el mundo hubiera dejado de girar por un breve segundo. Mateo sintió un nudo en la garganta, un peso en su pecho. De pronto, todo lo que había planeado y esperado se tornó difuso. Sin embargo, algo inesperado lo atrapó en su vórtice de confusión. Una joven, que había estado quieta en la multitud, empujó hacia adelante. Su rostro estaba pálido, pero su voz era como un grito de guerra. «¡Espera! Él no puede morir. Él es...» Mateo apenas podía procesar su declaración. Interrumpida. La revelación quedó suspendida, un hilo en el aire que no se atrevían a cortar. En un instante, la ciudad parecía estar detenida, todos expectantes, ansiosos. ¿Qué significaba esto? ¿Qué secretos se estaban entrelazando? ¿Quién era realmente Álvaro Serrano? ¿Solo un dueño de imperios o algo mucho más complicado? Mientras el sonido de sirenas se desvanecía en la distancia, Mateo sintió que un nuevo camino se abría ante él. Aunque cubierto de incertidumbre, las sombras de su pasado y los secretos de su futuro se cruzaban en una única encrucijada. Afuera, las luces de la ciudad comenzaban a parpadear, como si el destino estuviera agazapado, esperando. ¿Podría Mateo aprovechar este momento? ¿O el destino en su capricho decidiría?
que todo debía permanecer oculto. La pregunta flotaba en el aire, cada vez más pesada, mientras él esperaba, solo esperando. Mateo permanecía allí, en la esquina fría, mientras la ciudad bullía a su alrededor. Un leve temblor recorrió su cuerpo al recordar su pasado, ese que había enterrado tan profundamente que apenas podía entrever sus sombras. Pero el sándwich en su mano era solo una pieza del rompecabezas que había estado armando, un esbozo de un plan que se trazaba en la penumbra de su mente. Él no puede morir, él es. La joven en la multitud continuaba gritando, su rostro lleno de desespero. Mateo sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. Él sabía que este momento cambiaría todo, pero ¿qué era lo que ella intentaba revelar? La tensión en el aire era palpable, como si la ciudad misma contuviera el aliento. De repente, un grupo de hombres de traje oscuro se abrió paso entre la muchedumbre. Sus rostros eran serios, ojos fríos, como depredadores al acecho. «¡Salgamos de aquí!», uno de ellos gritó, y el pánico se desató. La multitud retrocedió, como si un rayo hubiera partido en suelo. Pero Mateo no se movía. Algo dentro de él lo mantenía anclado, como si su propia historia estuviera a punto de desplegarse. Los hombres se acercaron a la joven. Uno de ellos le susurró algo al oído. No sabemos si él ha hablado. Mateo alcanzó a escuchar. La joven pareció desvanecerse, presa del miedo. «¡Es el hijo! ¡Álvaro es su padre!», gritó, dándole la vuelta a todo. Mateo sintió un nudo en el estómago. ¿Era posible? Álvaro, el poderoso magnate, un padre abandonador de un hijo que ahora clamaba por su vida. Un torrente de imágenes y sentimientos se agolpó en su mente. Su propio dolor, su propio abandono, resonando con la verdad del momento. ¿Qué secretos más esconde este hombre?, pensó. El caos se hizo total cuando la ambulancia llegó y los paramédicos empezaron a luchar por abrir paso. La ciudad rugía, pero Mateo apenas escuchaba. La revelación había caído como una bomba y las piezas de su propio rompecabezas comenzaron a encajar de forma inquietante. Álvaro no solo era un hombre de poder, era un padre, un ser humano con sus propias debilidades y traumas. Cuando la ambulancia se llevó a Álvaro, Mateo sintió un impulso fuerte interno. Algo en él estaba a punto de despertar. «¡Espera!», gritó, empujando a la multitud. El eco de su voz resonó en el aire, como un desafío. Aquel hombre que parecía una sombra en la esquina ahora estaba reclamando su lugar. «La verdad no solo es su secreto, es un camino a cambiar mi destino», pensó en voz alta. La multitud lo miraba, y en sus ojos vio el asombro, la confusión. Mateo dio un paso hacia la multitud, buscando a la joven. «¿Cómo sabes?» «¿Quién es?», le preguntó, su voz firme pero temblorosa. Ella lo miró sorprendida, como si lo estuviera viendo por primera vez. «Es un secreto de familia, uno que podría destruirlo todo». Un nuevo silencio se extendió entre ellos, como una nube espesa. La ciudad seguía girando, las luces titilando, pero para Mateo todo se detuvo. La joven temía por su vida, y él temía lo que significaba esta nueva revelación. ¿Esto era el final de la historia que había comenzado a tejer? ¿O el principio de algo aún más retorcido? Mateo sintió que el pasado y el futuro se entrelazaban en un instante tenso. La joven lo miraba, su rostro destilando ansiedad y esperanza. «Tienes que decidir, Mateo. Él puede ser tu salvación, pero también tu condena. ¿Vas a quedarte ahí o vas a hacerle frente?». El desafío la había tocado a él,
Y mientras el eco de sus palabras reverberaba en su corazón, comprendió que la decisión no solo era suya. La ciudad esperaba. Su destino estaba en juego. Afuera, la vida continuaba, pero para Mateo, cada segundo era un nuevo dilema. ¿Cambiaría este nuevo conocimiento su búsqueda de justicia? ¿O llevaría a un desastre que jamás imaginó? Las sombras del pasado lo acechaban, mientras el destino se agazapaba, burlón. ¿Qué haría Mateo frente a tal verdad? La pregunta seguía flotando en el aire, cada vez más pesada, mientras él permanecía allí, en la encrucijada de su vida. Mateo permanecía allí, en la encrucijada de su vida, sintiendo que el tiempo se había detenido. La joven, con su rostro pálido, lo miraba con una mezcla de desesperación y anhelo. «Tienes que decidir, Mateo», decía ella. Pero antes de que pudiera responder, una explosión hizo temblar el suelo. Un vehículo se había estrellado contra un poste, el estruendo resonando en sus oídos. Las luces del coche parpadeaban y un humo gris comenzó a llenar el aire. Todo se volvió caótico. La gente empezó a gritar y a correr. El pánico se desató como un ciclo interminable. Pero Mateo no podía apartar la mirada de la joven. «¡Salgamos de aquí!», gritó uno de los hombres de traje que habían estado cerca de ella. La multitud, aterrorizada, empujaba a Mateo hacia atrás. «¿Qué demonios está pasando?», pensaba mientras trataba de mantener el equilibrio. Pero ella no se movía, fija en su lugar, como si el mundo se hubiera desvanecido a su alrededor. El caos reinaba, pero algo en el fondo de la mente de Mateo empezó a encender una chispa. Entonces, justo cuando la sirena de una ambulancia se acercaba, escuchó un grito desgarrador. «¡Mateo!», era la joven. Su voz cortante como un cuchillo. Se giró para verle y en ese instante el tiempo se congeló nuevamente. «¡Él no puede morir! ¡Él es mí!». Su voz se interrumpió. En ese mismo momento, uno de los hombres de traje la agarró del brazo con fuerza. Mateo sintió que la rabia ardía en su pecho. «¿Quién diablos es ella? ¿Qué está pasando?», pensó, mientras su mente intentaba agarrar las piezas de un rompecabezas que se hacía cada vez más confuso. Laura, la joven, luchaba para liberarse. «¡Es mi padre!», exclamó de repente. Mateo sintió como si el suelo bajo sus pies se desvaneciera. «¿Qué? ¿Cómo puede ser?». La revelación de que Álvaro, el magnate arrogante que lo había ignorado como si fuera parte del paisaje, tenía una hija en la calle, un hijo que clamaba por su vida. Lo golpeó con tal fuerza que casi se ahoga. Los hombres de traje comenzaron a arrastrarla. La desesperación de Laura iluminaba el aire como un relámpago. «No, déjala ir», gritó Mateo, su voz resonando por encima del bullicio. Pero no estaba claro si alguien lo estaba oyendo. El tumulto aumentaba y las hienas se acercaban, pero todo lo que podía sentir era la fría realidad de lo que esto significaba. Álvaro, el poderoso, estaba conectado a este evento como una sombra, y ahora la verdad se revelaba en una fracción de segundo. ¿Sería posible que todos esos años de opulencia y abuso hubieran llevado a este joven a reclamar lo que le era legítimamente suyo? Mateo palpitaba entre el deseo de correr hacia Laura y el terror de lo que eso significaba para su propia vida. «¡Suéltala!», gritó de nuevo, pero la presión del caos creció. La ambulancia se detuvo y los paramédicos se lanzaron a la multitud en busca de heridos. El aire se llenó de gritos y sirenas, como una mezcla de dolor y desesperación. Mientras tanto, Mateo sintió un giro en su estómago. Si Laura era realmente la hija de Álvaro,
Eso significaba que su lucha no solo era suya, era por su derecho. Y el poder de ese secreto, si llegaba a estallar, podía destruirlo todo. A Álvaro, a ella, a él mismo. Y justo cuando pensaba que no podía ser más confuso, un grito resonó por encima de todo. Mateo era un antiguo conocido, un amigo del pasado. ¿Eres tú? ¿Sabes lo que ha pasado? Mateo no podía entender. Sabía que todo estaba a punto de cambiar, pero ¿de qué manera? Se sentía cada vez más incierto. La multitud se movía, algunos en pánico, otros expectantes, pero él se encontró paralizado en una espiral de conexiones y secretos. ¿Sería este el momento en que todo se caería? ¿O solo el principio de un nuevo tormento? La ciudad seguía girando a su alrededor, pero para Mateo, las respuestas se sentían cada vez más lejos, atrapadas entre sombras, mientras el destino acechaba, esperando a que su historia tomara un giro que ni siquiera él podía imaginar. Mateo permanecía allí, en la encrucijada de su vida, sintiendo que el tiempo se había detenido. La joven, con su rostro pálido, lo miraba con una mezcla de desesperación y anhelo. «Tienes que decidir, Mateo», decía ella, pero antes de que pudiera responder, una explosión hizo temblar el suelo. Un vehículo se había estrellado contra un poste, el estruendo resonando en sus oídos. Las luces del coche parpadeaban, y un humo gris comenzó a llenar el aire. Todo se volvió caótico. La gente empezó a gritar y a correr. El pánico se desató como un ciclo interminable, pero Mateo no podía apartar la mirada de la joven. «¡Salgamos de aquí!», gritó uno de los hombres de traje que habían estado cerca de ella. La multitud, aterrorizada, empujaba a Mateo hacia atrás. «¿Qué demonios está pasando?», pensaba mientras trataba de mantener el equilibrio. Pero ella no se movía, fija en su lugar, como si el mundo se hubiera desvanecido a su alrededor. El caos reinaba, pero algo en el fondo de la mente de Mateo empezó a encender una chispa. Entonces, justo cuando la sirena de una ambulancia se acercaba, escuchó un grito desgarrador. «¡Mateo!». Era una voz familiar, un antiguo conocido del barrio. «¿Eres tú? ¿Sabes lo que ha pasado?». Mateo se giró, sintiendo que su corazón se aceleraba. «¿Qué? ¿Qué sabes?», preguntó, intentando encontrar sentido a la confusión. Pero entonces la joven gritó nuevamente. «¡No! ¡Es mi padre! ¡Él no puede morir!». A medida que las palabras fluían, un hombre emergió entre la multitud. Su rostro es... «¡Todos atrás!», ordenó, empujando a la gente hacia un lado. De repente, en un giro que nadie anticipó, el hombre lució como un antiguo socio de negocios de Álvaro. «¡Tú! ¡Calma eso!», dijo, señalando a Laura. «No sé cómo le dio el valor de salir, pero no puedes dejar que hable». «¿Qué sabes tú de él?», retó Mateo, sintiendo que algo más oscuro circulaba en el aire. Pero su pregunta se disipó cuando el hombre se volvió hacia él, su rostro cargado de secretos. «Tú debería haberte mantenido más cerca, Mateo. Álvaro no es quien tú crees que es». Las sirenas se aproximaban y el alboroto seguía, pero el tiempo se sentía estirado. «¿Estás diciendo?», Mateo preguntó, entre el ruido, sintiendo el peso de las palabras. «Tú no tienes idea de lo que ha hecho». Un golpe seco resonó entre ellos. El hombre fue empujado, cayendo al suelo. «¿Por qué estás haciendo esto?», fue todo lo que Mateo pudo articular. Algo en el aire se puso denso, y en ese momento el hombre aulló. «Él es más que un magnate. Él es culpable de tanta sangre como la tuya». Mateo sintió que el mundo giraba. Las revelaciones comenzaban a diluirse en su mente. Álvaro era un hombre de poder, sí, pero ¿acaso había algo oculto que lo conectaba con todo el sufrimiento que había vivido?
¿Por qué no le había contado a Laura que era su hija? La joven, ahora paralizada, miraba a su padre mientras las luces de la ambulancia iluminaban su rostro. ¿Qué significa esto? ¿Qué secreto estás ocultando? Gritó Mateo, sintiendo una mezcla de rabia y compasión. El hombre se levantó lentamente, con un aire de resignación. Soy culpable de no ser lo que deberíamos ser. Álvaro ha manipulado todo, cada vida, cada elección. Y tú eres parte de esto. Las palabras se cernieron como un eco en el aire. Y un silencio amenazador se instaló. El pánico seguía presente, pero dentro de Mateo una nueva chispa brotaba. Si Álvaro era responsable de tanto dolor, eso significaba que su propia historia estaba a punto de tomar un rumbo inesperado, un oscuro y complejo. La multitud seguía en caos, las sirenas martillando el suelo, pero Mateo ya no podía centrar su atención en el exterior. Si eres parte de su pasado, ¿qué significa nuestro futuro? Necesitamos desenmascararlo, dijo, sintiendo cómo la realidad se desmoronaba. Laura lo escuchaba. Su mirada se iluminó de determinación. Entonces vamos a buscarlo, gritó, tomando la decisión que cambiaría todo. Pero el hombre de negocios, que seguía recobrando el aliento, soltó otra bomba. No lo hagan. Si lo hacen, su vida estará en peligro. Él nunca se lo perdonará. El tiempo se detuvo. Mateo miraba a Laura. Los ecos de lo que acababa de escuchar retumbaban en su mente. ¿Estaban preparados para enfrentar la verdad? Estaba dispuesto a arriesgarlo todo. La pregunta quedó en el aire, pesada, mientras la multitud continuaba su frenético escapar. Y en el fondo, la realidad de su decisión se instalaba como un velo oscuro sobre sus vidas. ¿Podrían realmente desafiar al hombre que lo había arrastrado a este abismo? Mateo se dio cuenta de que lo que creía saber era solo la punta del iceberg. El destino aguardaba, esperando el momento justo para desvelar sus secretos más oscuros. ¿Qué haría ahora? Todo estaba por decidirse. La verdad y el peligro se entrelazaban de forma indisoluble. Mateo permanecía allí, en la encrucijada de su vida, sintiendo que el tiempo se había detenido. La joven, con su rostro pálido, lo miraba con una mezcla de desesperación y anhelo. «Tienes que decidir, Mateo», decía ella. Pero antes de que pudiera responder, una explosión hizo temblar el suelo. Un vehículo se había estrellado contra un poste, el estruendo resonando en sus oídos. Las luces del coche parpadeaban y un humo gris comenzó a llenar el aire. El caos reinaba y las voces se alzaban en un griterío ensordecedor. La multitud empezó a gritar y a correr. El pánico se desató como un ciclo interminable. Pero Mateo no podía apartar la mirada de la joven. Justo en ese momento todo cambió. «¡Salgamos de aquí!», gritó uno de los hombres de traje que habían estado cerca de ella. La gente empujaba a Mateo hacia atrás, pero Laura seguía en el mismo lugar, inmóvil, como si el mundo se hubiera desvanecido. De repente, en medio del pánico, un grito desgarrador resonó. «¡Mateo!». Era una voz familiar. Era Felipe, un antiguo amigo del barrio. «¿Eres tú? ¿Sabes lo que ha pasado?», preguntó Felipe, su rostro desencajado de miedo y adrenalina. Mateo apenas pudo procesar su presencia. «¿Qué? ¿Qué sabes?», dijo, su pecho latiendo con una mezcla de ansiedad y confusión. La mirada de Felipe se oscureció. «¡La explosión! No es un accidente. Álvaro está detrás de todo esto y no está solo». Las palabras de Felipe eran como un puñetazo en el estómago. «¿Qué quieres decir?», grita Mateo, sintiendo que el aire se escapaba de sus pulmones. «No tienes idea de lo que él ha estado haciendo. Ha estado manipulando todo desde las sombras.
No solo su imperio, sus enemigos y ahora su propia hija. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Laura? Preguntó con horror. Felipe asintió, su mirada profunda y preocupada. Ella no lo sabe, pero hay algo más. Álvaro no es solo un magnate. Hay secretos que nunca se han revelado y están ligados a ti, a su familia, a su pasado. La multitud continuaba en caos, pero dentro de Mateo se desataba una tormenta de confusión. ¿Qué hay de mí? ¿Por qué me incluye en esto?, cuestionó, sintiendo cómo la realidad se desmoronaba en torno a él. Felipe se acercó más, como si temiera ser escuchado por otros. Tu madre, Mateo, ella fue parte de esto. Álvaro, él no es solo un hombre, es un asesino encubierto, y tú eres la pieza que él necesita para cerrar un círculo. Mateo sintió un frío recorriendo su cuerpo. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó, incapaz de comprender. La realidad golpeaba cada vez más fuerte. Tu historia y la de Álvaro están entrelazadas. No es solo una cuestión de riqueza. Hay sangre en sus manos. Eres más importante de lo que piensas. Y ahora, con Laura involucrada, las cosas se complican aún más. El sonido de la sirena se acercaba. Mateo miró a Laura, que observaba con los ojos llenos de temor. Todo lo que había creído, toda su lucha personal, ¿qué significaba ahora? La revelación lo sacudió. Si Álvaro es el enemigo, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo puedo detenerlo si mi vida está ligada a todo esto? Felipe apenas tenía tiempo. No puedes quedarte. Tienes que entrar en su mundo, conseguir lo que necesitas sin que se dé cuenta. Laura no sabe lo que está en juego, pero tú puedes ser la clave. Instintivamente, Mateo giró hacia la joven. Laura, escúchame. Pero justo cuando iba a explicarle, el aire se llenó de un ruido ensordecedor. Un segundo vehículo, oscuro y amenazante, se detuvo súbitamente a su lado. Mateo sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, mientras veía figuras encapuchadas. Salir, el terror lo llenó. ¡Corre!, gritó Felipe, mientras se precipitaba hacia Laura. Pero la multitud aún estaba paralizada, incrédula. Todos observaron, horrorizados, mientras esos hombres se acercaban, y Mateo comprendió que el secreto tenía un precio, y ese precio estaba a punto de ser cobrado. ¿Podrían ellos enfrentar aquel oscuro destino? La pregunta quedó suspendida en el aire, palpitante, mientras el caos se desataba a su alrededor. Y Mateo se preguntaba si alguna vez podría escapar de las garras de su propia historia. Mateo permanecía allí, en la encrucijada de su vida, sintiendo que el tiempo se había detenido. Todo parecía girar a su alrededor, pero su mirada estaba fija en la joven, que aún luchaba por liberarse de los hombres de traje oscuro. Su llamada resonaba como un eco en su mente. Él no puede morir. Él es mi padre. El caos era abrumador, pero el corazón de Mateo latía con una fuerza inesperada. ¿Qué significaba eso? Justo cuando empezaba a entender la magnitud de lo que se planeaba, una puerta del coche negro se abrió de golpe y un hombre de pie apareció, mirando a Mateo. Su mirada era fría, inquietante. «¡Alto ahí!», gritó, y su voz retumbó, portando el murmullo en la multitud. «No te moverás de aquí». Era un nuevo jugador en este oscuro drama, y el aire se volvió denso, casi irrespirable. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Justo cuando los hombres que tenían a Laura empezaron a mirar con desdén, algo pasó. Un grito desgarrador cortó el aire. Era de Laura. «¡Mateo!». Antes de que pudiera corresponderle, un estruendo ensordecedor sacudió la escena. Un disparo,
El sonido resonó como un trueno en sus oídos, y un desespero inmediato inundó a todos. La multitud se arremolinó, algunos gritando, otros intentando cubrirse. El hombre de pie soltó una risa cruel. Finalmente ha llegado el momento de descubrir la verdad, dijo, mientras el caos continuaba. Mateo entrecerró los ojos, intentando ver entre la confusión, y entonces vio. Laura estaba sobre el suelo, su rostro pálido, ensangrentado. No, el miedo lo atravesó como un rayo. El tiempo se detenía de nuevo. ¿Qué había pasado? Las figuras encapuchadas se movían y entonces sucedió lo impensable. El hombre que había gritado antes estalló hacia adelante desenfundando un arma. ¡Basta! Y disparó. No era contra Laura, sino contra el hombre que había llegado del coche negro. Un crujido resonó y la multitud quedó paralizada. Los murmullos cesaron abruptamente. ¿Qué demonios está pasando?, pensó Mateo, sintiendo que el aire se le escapaba. Cuando el eco del disparo se desvaneció, solo quedó un silencio absoluto. Todos miraban a donde el hombre yacía en el suelo, su rostro pálido, como si el color hubiera huido por completo. Pero eso no fue lo más sorprendente. Mientras caía, un objeto brillante salió volando de su chaqueta, aterrizando a unos pasos de Mateo. Era un viejo medallón, una cadena dorada que reflejaba la luz de los coches patrulleros que empezaban a rodear la escena. Sin pensarlo, Mateo se inclinó hacia él. Las palabras grabadas en el medallón lo dejaron helado. Familia de los Serrano. Era el apellido de Álvaro. El medallón, sucio y deteriorado, emanaba una sensación de poder. ¿Era un testamento? ¿Una conexión entre él y Álvaro que jamás había imaginado? Las luces de la ambulancia iluminaban la escena, pero el mundo de Mateo se oscureció. Miró a Laura, inconsciente, y luego al hombre caído, tratando de desentrañar un laberinto de secretos. ¿Cuántas verdades habían sido ocultadas? ¿Qué más llevaba su linaje? Antes de que pudiera procesar más, el hombre de traje que seguía a Laura se acercó, mirándole directamente a los ojos. Tienes que decidir, Mateo, la vida de Laura y tus raíces. Todo depende de esto. Mateo sintió un nudo en el estómago. En un instante, todo lo que había creído estaba en la balance. ¿Era posible que su conexión con Álvaro fuera más profunda de lo que pensaba? El sacrificio estaba en el aire, palpable. Justo cuando el caos parecía calmarse un poco, la figura de Álvaro apareció a la distancia, apoyándose en un coche, mirando todo con una expresión de horror. ¡No! ¡Laura!, gritó. Pero Mateo sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Las verdades que concebía eran solo la punta de un iceberg, y entonces se dio cuenta de algo devastador. No solo estaba en juego su vida, sino un legado que podría destruirlo todo y un amor que podía salvarlo o condenarlo por completo. Mateo permanecía allí, en la encrucijada de su vida, sintiendo que el tiempo se había detenido. Todo había cambiado en un instante. Laura inconsciente en el suelo y el medallón brillando en su mano como un faro de verdades ocultas. La figura de Álvaro se acercaba rápidamente, su rostro que enrojecido de temor y rabia. ¡No!, gritó, lanzándose hacia ellos. Pero antes de que pudiera llegar, las luces de la ambulancia iluminaron la escena. Los paramédicos saltaron del vehículo y el caos se convirtió en un frenético despliegue de acción. Mateo sintió una oleada de pánico. «¿Qué está pasando?», murmuró, el nudo en su garganta volviéndose más tight.
Maldito fuera el destino que lo había llevado a este momento, a esta revelación. Los hombres de traje oscuro se dispersaron, pero algunos quedaron, observando con ojos afilados como buitres, esperando el momento propicio. «Aléjate de ella», gritó Mateo, sintiendo el pecho arder de fiebre y furia. «No te atrevas a tocarla». Álvaro alcanzó a Laura, se arrodilló junto a ella. «Mi hija». Su voz era un susurro roto y al mismo tiempo lleno de poder, una mezcla de amor y necesidad que atrapó a todos. La multitud, que observaba atenta, comenzó a murmurar, sus palabras fluyendo como un torrente. «¿Es su hija? ¿De verdad?» Mateo miró el medallón. «¿Por qué no lo sabíamos antes?», pensó, su mente girando cada segundo que pasaba. Más confuso se sentía. ¿Cómo era posible que Álvaro, el hombre que parecía ser todo menos un padre, hubiera tenido a una hija en la calle? La tensión creció, atrapándolos a todos en un silencio expectante. Álvaro levantó la mirada, encontrando a Mateo. «¡Tú! ¡Tú lo supiste todo!», gritó, señalándolo como si él fuera el ausente de todo. Mateo sintió que el mundo se le caía encima, pero no podía dejarse vencer. «No sé nada. Explícame». La rabia ardía en sus venas, pero también una extraña necesidad de respuestas. En un instante, lo inesperado ocurrió. Un grito desgarrador resonó detrás de ellos. «¡Álvaro!». Era la voz de una mujer, aterradora y doliente. La multitud se volvió hacia ella, y Mateo sintió que el aire se helaba. Nani, la madre de Laura, apareció, su rostro desencajado, los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué has hecho? ¡Estás arruinando todo!». Álvaro se congeló. La revelación de Nani cortó como un cuchillo afilado. «Eres tú», murmuró, mirando a la mujer como si su mundo hubiera sido destrozado. La verdad empezó a disolverse en la atmósfera, y los ojos de la multitud eran espejos de incredulidad. «¿Qué haces aquí?», preguntó Laura, despertando por fin. «Su voz. Yo fui quien lo entregó a la justicia, pero él supo salir. A veces pienso si todo lo que hemos sufrido no fue obra de su mano». Las palabras calaron en el corazón de Mateo. El círculo estaba completo. Álvaro había sido el creador y a la vez el destructor. La verdad comenzaba a florecer, pero ¿a qué precio? Las luces de la ambulancia brillaban, reflejando la confusión en los rostros ansiosos. Mateo respiró hondo, sin saber cómo manejar todo esto. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, su voz entrecortada mientras el eco de Nani retumbaba en su mente. «¿Cómo se puede luchar contra un monstruo que lleva tu sangre?». Una sombra pasó por la mirada de Álvaro, algo sombrío, y en ese instante la urgencia se intensificó. Mateo sabía que la batalla apenas comenzaba, solo que esta vez no era solo por él, sino por Laura, por Nani y por todos los que habían sido tocados por la oscuridad. Ese momento, ese giro inesperado, abrió un abismo de preguntas. ¿Podrían enfrentarse a la verdad que los había perseguido? ¿O el monstruo finalmente los engulliría? Las preguntas flotaron como nubes de tormenta. ¿Qué harían a continuación? La tensión se palpaba y el destino aguardaba ansioso por revelarse. Mateo permanecía allí, en la encrucijada de su vida, sintiendo que el tiempo se había detenido. Todo había cambiado en un instante. Laura, inconsciente en el suelo, y el medallón, brillando en su mano como un faro de verdades ocultas. La figura de Álvaro se acercaba rápidamente, su rostro enrojecido de temor y rabia. «¡No!», gritó, lanzándose hacia ellos. Pero antes de que pudiera llegar, las luces de la ambulancia iluminaban la escena. Los paramédicos saltaron del vehículo
y el caos se convirtió en un frenético despliegue de acción. Mateo sintió una oleada de pánico. «¿Qué está pasando?», murmuró, el nudo en su garganta volviéndose más apretado. Maldito fuera el destino que lo había llevado a este momento, a esta revelación. Los hombres de traje oscuro se dispersaron, pero algunos quedaron, observando con ojos afilados como buitres, esperando el momento propicio. «¡Aléjate de ella!», gritó Mateo, sintiendo el pecho arder de fiebre y furia. «¡No te atrevas a tocarla!». Álvaro alcanzó a Laura, se arrodilló junto a ella. «¡Mi hija!». Su voz era un susurro roto y al mismo tiempo lleno de poder. Una mezcla de amor y necesidad que atrapó a todos. La multitud, que observaba atenta, comenzó a murmurar, sus palabras fluyendo como un torrente. «¿Es su hija, de verdad?». Mateo miró el medallón. «¿Por qué no lo sabíamos antes?», pensó, su mente girando. Cada segundo que pasaba, más confuso se sentía. ¿Cómo era posible que Álvaro, el hombre que parecía ser todo menos un padre, hubiera tenido a una hija en la calle? La tensión creció, atrapándolos a todos en un silencio expectante. Álvaro levantó la mirada, encontrando a Mateo. «¡Tú! ¡Tú lo supiste todo!», gritó, señalándolo como si él fuera el causante de todo. Mateo sintió que el mundo se le caía encima, pero no podía dejarse vencer. «¡No sé nada! ¡Explícame!». La rabia ardía en sus venas, pero también una extraña necesidad de respuestas. En un instante, lo inesperado ocurrió. Un grito desgarrador resonó detrás de ellos. «¡Álvaro!». Era la voz de una mujer, aterradora y doliente. La multitud se volvió hacia ella, y Mateo sintió que el aire se helaba. «¡Ana!». La madre de Mateo apareció en la escena, su rostro desencajado, los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué has hecho? Estás arruinando todo». El rostro de Álvaro se congeló. La revelación de Ana cortó como un cuchillo afilado. «¿Eres tú?», murmuró, mirando a la mujer como si su mundo hubiera sido destrozado. La verdad empezó a disolverse en la atmósfera, y los ojos de la multitud eran espejos de incredulidad. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó Mateo, sintiendo que su mente se desgarraba. Ana lo miró con pesar. «Siempre supe que el destino te llevaría a este lugar, pero no de esta manera. Álvaro, él tiene que pagar por lo que ha hecho». «¡Es un asesino!». Mateo sintió que sus piernas cedían bajo el peso de la revelación. «¿Qué? ¿Cómo sabes eso?», balbuceó, incapaz de comprender. La realidad golpeaba cada vez más fuerte. «Tu madre, Mateo, ella fue quien lo entregó a la justicia, pero él supo salir. A veces pienso si todo lo que hemos sufrido no fue obra de su mano». Las palabras calaron en el corazón de Mateo. El círculo estaba completo. Álvaro había sido el juguetero, pero también tenía sangre en sus manos. La verdad comenzaba a florecer, pero ¿a qué precio? Las luces de la ambulancia brillaban, reflejando la confusión en los rostros ansiosos. Mateo respiró hondo, sin saber cómo manejar todo esto. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó, su voz entrecortada mientras el eco de Ana retumbaba en su mente. «¿Cómo se puede luchar contra un monstruo que lleva tu sangre?». Una sombra pasó por la mirada de Álvaro, algo sombrío. Y en ese instante la urgencia se intensificó. Mateo sabía que la batalla apenas comenzaba. Solo que esta vez no era solo por él, sino por Laura, por Ana y por todos los que habían sido tocados por la oscuridad. Ese momento, ese giro inesperado, abrió un abismo de preguntas. ¿Qué cosas más se esconden bajo este nombre? La mirada entre Mateo, Álvaro y Ana se volvía una mezcla de rabia y miedo. ¿Qué secretos debo cargar? ¿Y por qué mi madre, con todo su dolor, aparece aquí ahora?
Las luces de la ambulancia iluminaban la escena, pero el mundo de Mateo había estallado en llamas. El ciclo de sufrimiento y verdad se cerraba a su alrededor, como un tornado, llevándose consigo la esperanza. Y entonces se dio cuenta de algo devastador. No solo estaba en juego su vida, sino un legado que podría destruirlo todo. ¿Podrían enfrentarse a la verdad que los había perseguido? ¿O el monstruo finalmente los engulliría? Las preguntas flotaron como nubes de tormenta. ¿Qué harían a continuación? La tensión se palpaba y el destino aguardaba ansioso por revelarse. Mateo se encontraba allí, inmóvil en medio del caos, el corazón latiéndole con fuerza mientras las luces de la ambulancia parpadeaban, iluminando la escena convulsa. Laura, tendida en el suelo, comenzaba a recuperar la conciencia. «Por favor, no», murmuró Mateo, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Álvaro había caído. De rodillas, su rostro pálido y descompuesto, luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Ana, la madre de Mateo, se aferraba a la verdad, su mirada firme. «Esta no es solo tu historia, Álvaro. Cada vida que has destruido te ha alcanzado. Es hora de enfrentar las consecuencias». Las palabras cortaban el aire, cargadas de temor y determinación. Los murmullos de la multitud se intensificaban. Las bocinas de las ambulancias zumbaban como un eco lejano. Las sombras de la noche se alargaban sobre ellos, cada uno atrapado en su dolor y su violencia. Mateo se acercó, sintiendo el calor de la furia en su pecho. «¿Por qué, Álvaro? ¿Por qué te atreviste a seguir ocultando la verdad?» Álvaro levantó la mirada, los ojos llenos de lágrimas. «Nunca quise que esto pasara. Me dejé llevar por el poder, por la avaricia», dijo, su voz entrecortada. La multitud contenía la respiración, como si en ese momento se decidiera el destino de todos. Laura, aún tambaleándose, tomó aliento y miró a su padre. «Eras un monstruo, pero hoy tengo la oportunidad de decidir mi propio camino». Su voz vibraba de coraje, y las palabras resonaron como un himno de esperanza en medio del tormento. Mateo sintió que el nudo en su estómago empezaba a aflojarse. «No estoy aquí para tomar venganza. Álvaro, lo que necesito es justicia. Por nosotros, por todos los que sufrieron a causa de tus decisiones». La mirada de Mateo se encontró con la de Laura, y en ese intercambio comprendió que estaba en juego algo más grande que su propia historia. Era la posibilidad de un nuevo comienzo, de liberarse del peso del pasado. Ana, observando desde la esquina, se acercó. «Es hora de que pagues por lo que hiciste. Pero no me refiero solo a la justicia. Es tiempo de que enfrentes los vivos y los muertos que dejaste». Las palabras flotaron en el aire con la fuerza de un trueno, y Álvaro tembló, como si la culpa finalmente lo atrapara. En medio de la tensión, la figura del hombre en traje oscuro se acercó con pasos decididos. «No podemos permitir que esto continúe. Si siguen aquí, todos estarán en peligro». La voz sonaba íntegra, pero todos comprendían que la lucha apenas comenzaba. Mateo se dio cuenta de que solo juntos podrían detener la tiranía que había dominado sus vidas durante tanto tiempo. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Mateo, su voz resonando en la multitud. La mirada de Laura, llena de determinación, lo inspiró. «La verdad será nuestra arma. Debemos unirnos. Contamos con el apoyo de aquellos que hemos perdido, de la comunidad que necesita recuperarse». Con un gesto cálido, Mateo extendió su mano hacia Álvaro. «Te doy una oportunidad. Puedes cambiar tu camino, pero debes estar dispuesto a enfrentarte a todo.
Vamos juntos a recuperar lo que es nuestro. La multitud murmuraba, como contemplando una promesa de esperanza. Todos los ojos estaban sobre ellos, esperando. Álvaro, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente. «Está bien. Estoy listo para enfrentar lo que he hecho. Por Laura», dijo, su voz sonando más fuerte con cada palabra. Un nuevo destino se forjaba, uno donde se podían reconstruir los lazos rotos, donde la luz podía atravesar la oscuridad. Y así abandonaron el caos del momento hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza. Mateo miró a Laura, sonriendo con una mezcla de miedo y emoción. Quizás habría un camino hacia adelante, uno que valdría la pena recorrer. Los murmullos de la multitud comenzaron a disiparse en susurros de apoyo mientras la ciudad continuaba girando a su alrededor, imperturbable, pero con una nueva chispa de vida. Y tú, querido lector, no puedes dejar que esta historia termine aquí. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen a continuar esta travesía. Esmaga ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas vivan esta experiencia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y, por último, compartí este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal. ¡Vamos! El próximo capítulo ya está esperando.